aquello que un profeta habló hace más de 60 años es una verdad. Ahora, y no es el propósito, como le decía, el magnificar una enfermedad. Por eso tomamos la primera escritura que dice la Biblia que Él llevó todas nuestras enfermedades. Mire, yo creo, ahora yo entiendo que hay personas que se ora por ellas y sanan, y hay otras que no sanan. Bueno, usted dice, es que el ministro no tiene fe. No, la persona no sana por la fe del ministro. La persona sana por su propia fe. Entonces la sanidad está, mire, porque alguien puede estar confesando con sus labios, yo creo. Bueno, lo puede estar hablando, pero de una manera intelectual, cuando en su corazón realmente no cree. Por eso, lo que dice la boca tiene que ser lo mismo que dice el corazón. Usted sabe, hemos puesto el ejemplo de aquello que dijo el hermano Branham, de aquella mujercita en California, que ella sabía que estaba para morirse, y entonces mandaron llamar al profeta, porque sabían lo efectivo que era su ministerio en la sanidad, y ella pensaba que con el hecho de que el profeta llegara ahí, ella iba a estar sana. Y entonces cuando el profeta de Dios comienza a hablar con ella había leído algunos de los folletos que en los años 40 se habían impreso, donde hablaba de la sanidad de George Carrier, de otras sanidades. Esta mujercita que había estado en cama con tuberculosis durante 9 años. Ahora ese es un testimonio tremendo y maravilloso. Pero el hecho de que existe ese testimonio que es real, no garantiza que la persona que lo lee vaya a obtener los mismos resultados que George Carrier. Y usted dice, ¿por qué no? Que esos testimonios no inspiran la fe de alguien. Desde luego que la inspiran. Pero para que la persona pueda ser sana, tiene que tener la misma fe que George Carrier tenía. No es asunto solamente de leer un sermón, es asunto de extraer la vida que está allí. Y entonces ella le dijo al hermano Branham, mire, yo leí que Dios obró y sanó a George Carrier y a fulana. Ella estaba llena de testimonios y eso es maravilloso. Y entonces el hermano Branham le pregunta, ¿tiene fe? Y ella dijo, oh sí, hermano Branham, tengo toda la fe del mundo. El hermano Branham sabía que la mujercita no tenía fe, aun cuando ella lo estaba declarando. El asunto es de que lo habían llamado porque esa mujercita se iba a morir. Entonces el profeta no trató de animarla y decirle, la felicito, qué grande fe tiene lo que usted está confesando. Él sabía que no. Y una de las cosas maravillosas del profeta de Dios es que él nunca engañaba a nadie. Él le dijo, no, usted no tiene fe. Dijo, no, sí tengo. Dijo, no tiene. Dijo, sí tengo. Dijo, bueno, probémosla. Y allí en el techo ahí del lugar donde él estaba una lámpara y tenía un cordón. Le dijo, mire, haga que ese cordón de la lámpara comience a girar. Ese era un reto. Y entonces la mujercita se defendió y le dijo, no, eso es psicología. Dijo, eso es lo que yo pensé que usted me iba a decir. Y el profeta mira el cordón y el cordón comienza a girar. ¿Qué le parece? Entonces, ¿tenía fe o no tenía fe la muchachita, la señora, la mujer? No tenía. Y ese es uno de los grandes retos para cualquier cristiano. Si no tenemos fe, aun cuando digamos tengo fe, no llegamos a ninguna parte. Mire, quizá dentro de estos temas, probablemente después hablemos. Hay un libro poderoso en cuanto a sanidad divina. Incluso solamente con leerlo, eso es tremendo. Ese libro no lo escribió William Branham, lo escribió F.F. Bosworth. Se llama Cristo el Sanador. Bosworth era un hombre que él comenzó cuando la radio estaba despertando a principios de los años 30. Él fue un hombre que supo aprovechar los medios, así como hoy en día mucha gente aprovecha el internet. Y él era un predicador radial. Daba sanidad divina. Y era tal el resultado que él tenía, que él dice que tenía documentado, no dicho, documentados es que él recibió 250,000 cartas, 250,000 de cartas, en las cuales la gente testificaba que había sido sana con lo que escuchaba en el radio de Bosworth.
Eso es tremendo. Él no fue y hizo una fila de oración y dijo, a ver, todos los que estén enfermos, miren Dios. No, hermano. Él solamente trazó la palabra correctamente y le enseñó a la gente. Si usted tiene una oportunidad de tener ese libro, cómprelo, yo lo tengo. Le enseñó a la gente todos los derechos que nosotros tenemos. ¿Y dónde? Fundamentó los derechos que nosotros tenemos aquí. Porque mientras una persona no sepa los derechos que tiene, nunca los va a reclamar. Estos son los únicos derechos que un cristiano está supuesto a reclamar. Y son los derechos que Dios nos ha dado en su palabra. Bosworth, 250,000 gentes documentadas, no de dicho. No que él quiso darle cifras alegres a la gente. 250,000 testimonios en los años 30 que él recibió de gente que había sido sanada. No que decían que tenía fe, que tenían fe. Mire, hoy en día desde luego el radio todavía lo utilizan, pero yo recuerdo que ayer en mi niñez llegaban algunas ondas hercianas al pueblo de predicar. Yo no entendía de eso porque yo fui criado en un hogar católico, pero al menos escuché algunas cosas. Luego hay un predicador muy famoso de los años 60, 70 por allá en McAllen, por allá en la frontera con México, decía, ponga su mano en el radio y ponga su mano en el radio, como si el radio tuviera poder para sanar. Dijo el profeta, es como si yo le dijera, ponga su mano en el árbol o ponga su mano en esto. Esto tiene poder para sanar. El único poder para sanar está en Jesucristo. Y la fe no necesita tocar, la fe necesita creer. Y si hay algo que requiere tocar, sería el borde de la vestidura de Jesús. Y no aquí en la tierra, sino en el cielo. La fe tiene que elevarse tan alto que pueda llegar hasta las mismas esferas celestiales. Ahora, otra de las enfermedades de las que habla la Biblia son las úlceras. Las úlceras es una úlcera o es una llaga también, que es una de las enfermedades que tenía Job. Esta palabra se deriva del latín, que es ulcus, que es una lesión abierta de la piel y membrana mucosa con pérdida de sustancia. O sea, una herida que no sana, pero que está, ayúdeme con la palabra, supurando es la palabra, que está supurando. Ahora, las úlceras pueden tener un origen y localización muy variada. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes prácticamente en ocasiones es mortal que se lastime un pie. Muchas personas han muerto de eso. ¿Por qué? Porque se les hace una úlcera y sencillamente aquella úlcera no cierra y no cierra y no cierra y no cierra. ¿Y sabe usted una de las cosas por qué en los pies? Porque los pies es nuestra base, es nuestro punto de apoyo. Ahí es donde toda la fuerza de nuestro cuerpo se va cuando estamos de pie o cuando estamos caminando. Ahora, pero desde luego que lo que tenía Job no era porque era diabético, él sino alguna infección. Porque dice la Biblia que desde la mollera, escuche, desde la cabeza hasta los pies, su cuerpo se llenó de úlceras. El asunto es que aquellas úlceras no cerraban y no cerraban y no cerraban. Por eso las más frecuentes son las que afectan en la pared del estómago o duodeno, llamadas úlceras pépticas. Porque muchas de las úlceras no solamente tienen que estar en la epidermis, aquí en la piel, sino muchas de ellas son internas. Y mire, la Biblia dice en Éxodo 9:9, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra, es una de las 10 plagas, sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahora mire, aquí en esta escritura yo quiero hacer un paréntesis. El profeta dijo que hay mucha gente que dice que el diablo sana. El diablo no sana a nadie. Por eso, hay personas, porque mire, cualquier ser humano se aferra a esta vida. Nadie se quiere morir aun cuando la vida lo trate mal. Pero hay personas que estando en una situación con alguna enfermedad difícil, ya recurrieron con un médico, con el otro, con el consejo del vecino, etcétera, etcétera, etcétera.
Y cuando ven que no sanan, bueno, agarran una vía corta y dicen, vamos a consultar a un hechicero, a un brujo. Ahora, la Biblia dice que existen. Porque la Biblia dice que los hechiceros, los brujos, no van a heredar el reino de los cielos, sino que su pago final es en el lago de fuego. Si no existiera, la Biblia no hablaría de ellos. Pero entonces la gente va a consultar al diablo para que el diablo le sane. Esto es serio. El profeta de Dios nos dijo, el diablo le puede poner a usted una enfermedad, pero no se la puede quitar. Y él basó su dicho en la Biblia. Los magos de Egipto, incluso cuando Moisés, las primeras 2 plagas ellos las pudieron producir, pero a partir de la tercera, ellos no la pudieron producir. Escuche, y incluso las que ellos pudieron producir, las podían producir, pero no las podían quitar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que dijo el profeta, que el diablo no puede sanar a nadie. Así que si una persona reclamando cristianismo todavía recurre o va a esos recursos, pues no solamente no sana, sino que se va a meter en problemas serios con Dios. Eso es cierto. Por eso, mire, esta es una de las 10 plagas de Egipto, lo cual la Biblia le llama tumores apostemados, que no era otra cosa que úlceras sobre aquellos egipcios. Y otra escritura que precisamente está en el libro de Job, que es de quien estamos hablando esta mañana, dice, y Satán salió delante, Job 2:7, y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Mire, esa era una condición difícil, porque no era, como decíamos, una úlcera que le salió en el pie o una úlcera que le salió en el tobillo o en la pierna. Dice la Biblia que ¿desde dónde? Desde la mollera hasta la planta de su pie, su cuerpo estaba todo ulcerado. Hermano, eso era para darle lástima a cualquiera. Porque como hemos dicho, hay personas que pueden tener una enfermedad interna y la única que sabe es la persona que la padece. O a veces el color de la piel de la persona, del rostro, manifiesta que hay algo que no está bien con la persona. Y sin que sea uno médico, uno sabe. ¿Por qué? Porque el color de la piel manifiesta algo. Hay personas que uno las ve por primera vez y uno tan solo al verlas dice, hay algo con esta persona que no está funcionando bien. Claro, uno no va a ir, oiga, que a uno no le, bueno, uno no va a andar hurgando eso entre la gente. Pero era algo que estaba a simple vista. Sin embargo, esto es una de las enfermedades que habla la Biblia. Otra de las enfermedades que habla es la hemorroides. Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas en el recto y el ano. Popularmente también se les conoce con el nombre de almorranas. Estas enfermedades las menciona la Biblia. En Deuteronomio 28:27 dice, Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas y con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Ahora, ¿por qué dice la Biblia esto? Él está hablando a su propio pueblo, al pueblo de Israel, que si ellos desobedecían sus mandamientos y hacían lo que la gente pagana hacía. En primera de Samuel, el capítulo 5, el verso 6, dice, pero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyólos e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Entonces, esa enfermedad, ese padecimiento también lo menciona la Biblia. Otro que es la oftalmilia. ¿Qué es eso? Mire, la oftalmilia es la inflamación de los ojos con afectación de la conjuntiva. Y bueno, ¿qué es la conjuntiva? La conjuntiva es una membrana, haga de cuenta como una protección, cerosa, transparente, que tapiza el globo ocular desde el limbo hasta los fondos de saco conjuntivales. O sea, este es el ojo ocular. Pero sobre de eso tiene esa protección, que es lo que se le llama la conjuntiva. Y entonces, una persona que tiene oftalmilia es que tiene inflamación de los ojos con afección, o sea que le afecta la conjuntiva. Mire, la Biblia solamente la menciona de una manera
figurada, digámoslo así. Porque no se está refiriendo ni a una persona en particular. Hay gente que lo toma como que esto se refiere únicamente a una iglesia local allá en Asia Menor, pero nosotros, por el mensaje que Dios nos ha dado, lo vemos todavía mucho más en una dimensión mucho más amplia. Que este mensaje, esta iglesia se refiere a un periodo de tiempo que comenzó en el año de 1906 hasta que Jesús regrese, o sea, a la edad de la Odisea. Y a la edad de la Odisea, en Apocalipsis 3:18 dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire, el profeta cuando nos habla de esto dice que él cuando era niño, usted sabe, pues ellos vivían de una manera muy precaria, en una cabaña donde se filtraba el viento. Cuando hacía nieve, casi aquello se filtraba adentro. Y entonces dice que su mamá les ponía una especie de lona para librarlos un poco en la noche del frío que ellos tenían. Pero entonces ella dice que, o él dice más bien, que cuando se levantaban en la mañana, amanecían con los párpados pegados de la supuración que salía de sus ojos. Y entonces dice que cuando él despertaba, bueno, tenía sus párpados cerrados, y entonces decía que él comenzaba a gritarle a su mamá: mamá, mamá, no puedo ver. Y él le decía: espera, Billy, espera. Y entonces ella tenía cebo de mapache, dice que lo ponía a calentar, se lo frotaba en los ojos y aquello se abría. Ahora, aquí la Biblia, desde luego que no solamente a la iglesia en la Odisea, allá en Asia Menor, sino a la edad de la Odisea, le está diciendo que unja sus ojos con colirio para que vea, o sea, para que aquella inflamación de los ojos pudiera ser atenuada. Ahora, la siguiente enfermedad de la que habla la Biblia también tiene que ver con los ojos, pero es mucho más severa, que es la ceguera. ¿Qué es la ceguera? La ceguera es la falta del sentido de la vista. De los 5 sentidos, la ceguera es la falta de este sentido, que puede ser completa o muy acentuada y afectar a un solo ojo o a 2 ojos. También es una enfermedad que produce la pérdida de visión en 1 o en 2 ojos. Una persona puede faltarle la vista. Ustedes saben que hay niños que nacen ciegos por alguna afectación en el, digamos, en el, ¿cómo se llama? Alguna afectación durante el embarazo. ¿Qué es la causa? Yo no sé. Y entonces puede ser que nazca ciego. O puede ser que con el tiempo, que es la segunda definición, alguna enfermedad le cause la pérdida de la visión. Ahora mire, casi estoy terminando con esto. Mire, en estos días, en esta semana pasada, estaba yo recordando que fue un aniversario de cuando el profeta de Dios estuvo en Memphis, Tennessee, allá por el 47, 48 debió haber sido. Y entonces él llega a la reunión. Y en aquel tiempo, bueno, Mississippi, Tennessee, ahí son los estados que tienen más personas de color. No digo que son los que más tengan, pero son unos de los que más tienen. En los años 40 había una segregación, una línea divisoria, para acá los blancos y para allá los de color. En los baños, en los autobuses, aun cuando el autobús fuera vacío, allá había un límite. Así como en el metro separan en algunas líneas los hombres de las mujeres, allá era lo mismo. En los autobuses trae una línea, los para atrás, los hombres de color, de aquí para atrás. Bueno, así era. Entonces imagínense él llegar a una reunión de blancos. Y encontrarse con que era una multitud mezclada. Y entonces encontrarse a un anciano que estaba clamando por él. Y él en su paso lo escucha y él se detiene.
Los que estaban alrededor de él trataban de cuidarlo para que no se mezclara con ellos, porque podría haber alguna revuelta ahí por la segregación que estaba muy marcada todavía en los años 40. Pero si el Espíritu de Dios le dijo que se detuviera, se detuvo. Y entonces cuando se acerca a este señor, le dijo, no sé si él era de Camden, Arkansas, de alguna de esas ciudades cercanas, y le dijo, ¿es usted el reverendo Branham? Dijo, sí, señor. Dijo, mire, mi madre ya tiene muchos años que murió. Dijo, pero en esta mañana ella me dio un sueño y me dijo, ve a Memphis, Tennessee, y pregunta por un tal reverendo Branham. Él va a orar por ti y tú vas a recibir la vista. Mire, los caminos de Dios son inescrutables, dice la Biblia. ¿Cómo podemos explicar eso? Yo no tengo yo no tengo la capacidad para explicárselo, pero fue algo real. El asunto es ver los resultados, porque eso es lo que cuenta. ¿Qué tal si aquello del hombre hubiera sido solamente alguna ocurrencia que él tuvo? Y entonces él lo abraza a su pecho y comienza a orar por él y dijo, Señor, yo no entiendo respecto al sueño de este anciano, pero yo te pido que le dé la vista. En cuanto él lo aleja, aquel hombre estaba viendo con ambos ojos. Ahora, termino. En Deuteronomio 28:28, que es otra de las plagas que el Señor, en 28:27, él habla de la hemorroides. Y aquí en Deuteronomio 28:28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Estas son algunas de las enfermedades que todavía están vigentes en el mundo hoy en día, de las cuales habla la Biblia. Pero recuerde, como la Biblia nos promete en Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades. Solamente eso está supeditado a que usted y yo podamos tener fe y Él cumplirá su palabra. Puestos de pie, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos permites, Señor Jesús, Padre, hablar estas cosas, Señor, que serán de beneficio para tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tú las pongas en nuestro corazón, Señor, y que sean para nuestra edificación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tomen su asiento.